Roberto era, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes. Un gusto tener a las panelistas y el panelista y la comentarista en este encuentro de la Semana Federal de UNIPE. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, gracias a todos y todas y todos los que están acá participando, tanto en el Zoom como en el YouTube. Y bueno, un poco presentar el panel y a los panelistas y las panelistas. El panel, un poco con la continuidad del panel de ayer, que se presentaron los ganadores y las ganadoras del concurso sobre educación y trabajo. El panel de hoy tiene que ver también con educación y trabajo, el vínculo de educación y trabajo en Argentina y el estado de las investigaciones en educación de formación profesional y técnica. Para eso van a estar como panelistas Ana Miranda, Gustavo Álvarez y María Eugenia Martín, que ahora los voy a ir presentando. Primero va a ser la presentación de Ana. Ella es investigadora de CONICET, doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo, socióloga, coordinadora académica de la maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo de la Flaxo Argentina, y bueno, profesora en distintas universidades nacionales e internacionales. Así que, bueno, cada panelista tiene unos 10-15 minutos de exposición, después Claudia va a hacer los comentarios del panel, y después abrimos una ronda de preguntas y participación de las que están escuchando en este momento. Así que Ana, si estás... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mejor dicho. Muchas gracias por la invitación a Irma, Agustina, y muchas gracias también, un gusto de ver a Gustavo, a Eugenia y a Claudia, que ustedes saben, para nosotras son personas muy importantes y muy queridas en nuestro equipo de investigación. También quiero saludar a los alumnos. Entiendo que por lo que pude ver ayer en la presentación de premios, una parte importante de nuestra audiencia de hoy es personas que están justamente en formación en UNIPE, y la verdad que también es un gusto compartir este espacio. Bueno, como saben, parte, bueno, el panel que nos conocemos mucho, algunos de los presentes o presentas aquí, nuestro equipo de investigación es un equipo de investigación que trabaja hace muchos años en temas de educación y trabajo, pero particularmente está enfocado a, o nos hemos especializado en temas relacionados con edades, sobre todo temas relacionados con el tiempo. Ya esto quizás es un tema un poco abstracto, pero básicamente una parte importante de nuestra producción está relacionada con el tema del tiempo y con el análisis de la coyuntura. O sea, es como nuestra producción siempre estuvo relacionada con eso. Y ahora voy a ir por lo menos tratando de hacer algunas reflexiones respecto a esto, y de alguna manera también tratando de tener alguna complementariedad con las exposiciones de Gustavo y de Eugenia. Ahí está. Bueno, uno de los conceptos centrales que nosotros o nosotras hemos trabajado respecto de la educación y trabajo, como decía antes, tienen que ver con el tiempo y justamente con lo que se corresponde con la conceptualización sobre transiciones juveniles, ¿no? Y en esta conceptualización hay muchos temas, y a nosotros nos interesa bastante aportar estos temas como reflexión para lo que es la investigación en formación profesional o educación técnica, porque un poco funcionan como el contexto
podríamos pensarlo en términos de derechos, en términos de coyuntura y de mercado de trabajo, y también en otros factores que son muy importantes, que entiendo que el equipo de Claudia Jacinto ha trabajado muy bien, por ejemplo, relacionados con, por ejemplo, la división sexual del trabajo y otras temáticas que hacen también a una forma o a un lugar en donde la educación técnico-profesional tiene lugar. En este sentido, hay un punto, digamos, donde nosotros incorporamos la dimensión temporal de los análisis, y esto tiene que ver básicamente con la dimensión de lo que podríamos nombrar de 3 temporalidades, digamos, ¿no? Hay 3 temporalidades que son distintas, que merecen análisis distintos y que al mismo tiempo nos dan formas distintas de abordarlas y de analizarlas. La primera, la primera temporalidad es la del día a día, digamos, ¿no? Es, que también forma parte de lo que pusimos ahí nosotros, un tiempo histórico, una coyuntura. Día a día las personas lidiamos con una forma particular social con las que nos vamos vinculando. Y esa forma particular social también tiene un tema de coyuntura socioeconómica y finalmente hace a la conformación del mercado de trabajo. Digamos, no es lo mismo enseñar o realizar prácticas educativas o analizar la relación de educación y trabajo en cualquier momento histórico. Esta es una de las tesis, nosotros esta es una tesis que arrancamos con ella trabajando a la época que nos dirigía Daniel Film, una tesis también que había trabajado mucho Cecilia Braslaski, y esto tiene que ver que también al nombraba ayer Claudia, María Antonia Galart. Básicamente nosotros entendemos la relación entre educación y trabajo y naturalmente el estudio, la formación profesional dentro de un espacio histórico concreto que se resuelve en prácticas cotidianas de día a día, y que de la forma en que estas prácticas o estas formas se resuelvan, inclusive dejando lugar al terreno de la política, entramos ya en la conformación de trayectorias, digamos, ¿no? Cuando nosotras pensamos en trayectorias, pensamos en otra forma de temporalidad distinta que merece otro análisis y otra, también otra forma de investigación, otra forma, otra estrategia metodológica, que básicamente lo que nos muestra es en todo caso ahora cómo esta vida cotidiana, ese tiempo histórico, se vuelve en una película. Y se vuelve en una película, sobre todo, con lo que tiene que ver con la vida de personas concretas, digamos, que van transitando, que van interaccionando en contextos particulares y que, en todo caso, van dando finalmente trayectorias distintas que en los estudios de juventud que nosotros trabajamos mucho, finalmente se resuelven o están relacionadas con la idea de la construcción de autonomías, pero que hoy día vamos a ver también se analizan todos en relación a interdependencia, digamos. Y esto, en todo caso, también viene a cuento de nuevo de los aportes de la perspectiva de género en los estudios de educación y trabajo. Entonces, volviendo a nuestro, digamos, como una primera conclusión, nuestro equipo de trabajo siempre trató de incorporar la dimensión del tiempo en términos abstractos, y esta idea de tiempo se resuelve también en 3 temporalidades distintas. Decíamos, la temporalidad del día a día, en donde ingresa el tiempo, la coyuntura, podríamos decir, socioeconómica también, la coyuntura política, esa expansión educativa, tipos y modelos de educación a la que se ofrecen y en las que se pueden apropiar los grupos, que luego se transforman en cursos de vida, ¿no? Trayectorias, y que finalmente integran algo que podríamos decir una tercera temporalidad, que es la temporalidad generacional, que es lo que de alguna manera brinda sentido a muchos de estos, digamos, estas coyunturas y estos actos que vivimos día a día en nuestra vida cotidiana, y también muchas veces otorga sentido también a nuestros relatos biográficos y nuestras trayectorias, y entonces, bueno,
finalmente es, digamos, una conformación generacional de identidad, aunque sabemos efectivamente que en América Latina, ayer estaba Pablo, pues siempre he discutido por lo mismo, nosotros, por lo menos nuestra tesis es que de América Latina, en general, siempre estas identidades generacionales son segmentadas por el nivel de desigualdad que enfrenta la región. Como decíamos anteriormente, digamos, hay algo que en el último tiempo nosotras trabajamos mucho en nuestros estudios, y esto tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género, que nos llevó muchos años, unos cuantos años que trabajamos con esta idea, y básicamente digamos, la incorporación de la perspectiva de género, lo que hace a la efectiva división sexual del trabajo cotidiana, a su relación en cómo esta efectiva división del trabajo impacta en las trayectorias posteriores, digamos, y en el último tiempo sí tuvimos una incorporación muy clara que tiene que ver con los cuidados, digamos, con la incorporación de los cuidados, en términos generales, ya sea a nivel abstracto, respecto de su importancia en la reproducción ampliada de la vida, como su importancia en cuanto a sector económico, ¿no? Y aquí también una nueva interpelación que tenemos a la educación técnico-profesional en cuanto a, por ejemplo, hace poco lo veo ahí a Rubén, que lo saludo de paso, por ejemplo, que está Rubén Lucero, que está trabajando en un proyecto muy interesante de eh, formación, o sea, formación técnica y profesional en universidades, y en donde nos aparece el sector de los cuidados como un sector nuevo que no, yo creo que tenemos poco desarrollo, tipificación respecto de las familias profesionales dentro de la educación técnico-profesional. Entonces, nos aparece la perspectiva de género ya aquí, vamos a decir, en términos teóricos respecto a la reproducción ampliada de la vida, prácticos y cotidianos respecto de cuál es el rol de la mujer, inclusive, y acá sí, con un aporte muy importante del equipo de Claudia respecto de, bueno, qué es lo que sucede con las mujeres en la educación técnico-profesional y en sus carreras posteriores, y posteriormente también ya a nivel de diseño de nuestra oferta formativa de formación profesional, el sector de los cuidados como un sector de desarrollo del empleo y su vigencia también frente a las actuales propuestas de sistemas integrales de cuidado. Bueno, una de las temáticas que el equipo también trabajó mucho últimamente y que tiene que ver un poco con el cuadro este que está aquí, que bueno, lo pusimos también en una de las aportes que generó nuestros proyectos en la revista de la Fundación WOCRA, en Aulas y Andamios, hace referencia a cómo pensar el tema de la educación y el trabajo y la formación profesional en territorios de amplia privación, digamos, ¿no? En el último tiempo estuvimos trabajando mucho, digamos, con hipótesis relacionadas primero básicamente con esto, con cómo las identidades generacionales se manifiestan de formas bien distintas en los territorios, sobre todo en los territorios donde la desigualdad y la segregación espacial o la desigualdad espacial es muy intensa. Cómo, digamos, cómo se comportan básicamente las redes comunitarias y cuál es su papel, podría ser su papel dentro de la formación profesional, básicamente tratando de apostar a modelos inclusive formativos y de promoción del empleo que tengan en relación con estrategias comunitarias, digamos, y traten de solamente de salir del pensamiento sobre el desempeño o la identidad individual. Y bueno, nuestros últimos proyectos estuvieron bastante relacionados con eso, y actualmente también estamos pensando, digamos, en cómo dar respuestas, digamos, de formación profesional en contextos en donde, como pudo notarse sobre todo con el tema de pandemia, hay una brecha tecnológica, digamos, y un acceso muy limitado a las herramientas necesarias para
la educación en contextos de aislamiento, pero también para todos aquellos empleos u ocupaciones relacionadas con lo que se conoce como la cuarta revolución industrial o el futuro del trabajo, que particularmente en este contexto de pandemia han tenido una aceleración muy fuerte. Bueno, por último, nosotros hay algo de lo que sí trabajamos y en este sentido sí hay algo de lo generacional. Nosotros pensamos nuestras propuestas de una actividad fuerte que estamos teniendo hoy día de transferencia, la estamos pensando en general al contexto de lo que serían culturas juveniles y productividades de las juventudes. En este sentido sí trabajamos mucho con un concepto que es de desarrollo propio que se llama gramáticas juveniles, que las invito a conocer en el caso de que les interese particularmente trabajar en este grupo de edad. Esto hace referencia básicamente a productividades juveniles, pero también a apelaciones identitarias y formas de trabajo, digamos, disidentes respecto de pensar solamente digamos, modelos únicos o identitarios únicos o heteronormados, digamos, tiene más bien que ver con cómo se presentan el sistema de apelaciones y de productividades juveniles contemporáneos. Bueno, con esto dejo aquí, bueno, sí, como les decía, el equipo nuestro en general trata de tener una postura o un enfoque de investigación vinculado a la resolución de los problemas públicos, por eso trabajamos mucho respecto de propuestas de políticas. Consideramos que estas políticas de las que estamos hablando, de educación y trabajo, dentro del esquema de juventudes, entran en las políticas nucleares, y tenemos algunas cosas, sobre todo desarrolladas con el Grupo de Investigación de Educación y Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona respecto de sostenimiento de políticas de transición, en donde la educación técnico-profesional tiene un lugar central. Bueno, ahora sí, muchas gracias, un gusto compartir estos minutos con ustedes y dejo a mis colegas y abierto también a preguntas de lo que consideren necesario. Bueno, muchas gracias, Ana. Abriste como el paraguas a cosas puntuales que seguramente después Gustavo y María Eugenia van a exponer. Si les parece, hacemos las preguntas al final de las 3 exposiciones y para tener más espacio, y después los comentarios de Claudia. Bueno, seguimos con Gustavo Álvarez. Dale, comparto pantalla, a ver. Y te presento primero. ¿Cómo no? Bueno, Gustavo es sociólogo, especialista en demografía social, coordinador del área de gestión de la información del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, del INET. Fue coordinador del INET de la autoevaluación institucional de la educación secundaria técnica y de la investigación sobre egresados de escuela técnica también. Gustavo. Gracias. Ahora sí. Gracias. Bueno, la idea, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a los organizadores, a los colegas que están y también al auditorio. Quiero adelantar que la idea de la presentación es hacer un recorrido muy breve o general en principio sobre lo que fue la actividad del Fondo Nacional de Investigaciones en Educación Técnico Profesional, el FONIET, y qué tipo de productos tuvo a lo largo de estos últimos años que estuvo funcionando, con algunos comentarios, aclaraciones y actualizaciones de cómo se fue dando este recorrido en estos pocos años, pero también podríamos decir años con bastante agitación y con algunas situaciones bastante especiales como la del año pasado. En primer lugar, para los que no lo conocen, el fondo es el Fondo Nacional de Investigación de Educación Técnico Profesional, FONIET, y tiene el propósito de
apoyar el desarrollo de investigaciones con el objetivo final de aportar a la mejora de la educación técnico-profesional, y en la actualidad se sostiene fundamentalmente en dos componentes: las investigaciones a pedido de INET y, por otro lado, los proyectos institucionales en red, que los llamamos PIR. ¿En qué consisten estas investigaciones INET? Bueno, son proyectos de investigación que tienen duraciones variables, entre 6, 12 y estaba previsto, hasta ahora no tuvimos ningún ejemplo, que tuvieran 24 meses de duración, con temas y contenidos definidos por el INET, pero donde la intención fue, y hasta ahora así ha funcionado, que la ejecución de esos proyectos estuviera a cargo de instituciones expertas que fueran seleccionadas con un cierto procedimiento competitivo. Fundamentalmente, cuando hablamos de instituciones expertas, estamos hablando de universidades, institutos de investigación, en general actores académicos con algún tipo de experiencia en investigación educativa en general, y fundamentalmente con la especificidad de haber trabajado en la educación técnico-profesional. Por otro lado, el otro componente también importante para el fondo son los PIR, estos proyectos institucionales en red, donde la idea, el esquema, es que se trabajan instituciones de educación técnico-profesional articuladas con universidades públicas, nacionales y provinciales. Para los que estuvieran muy lejos del tema, cuando estamos hablando de instituciones de educación técnico-profesional, estamos hablando de escuelas secundarias técnicas, de institutos superiores técnicos y de centros de formación profesional. Todos ellos son los que consideramos instituciones de educación técnico-profesional y que están registrados por el INET en su propio registro. La idea de estos PIR, entonces, es, a partir de un enunciado de temas de interés, es invitar, es promover a que universidades públicas, nacionales y provinciales, trabajen en un ejercicio de investigación dentro de alguna institución educativa de nivel secundario, superior o de formación profesional, con dos propósitos: el propósito de concretar la investigación en sí, pero también con el propósito de aportar experiencia y formar investigadores en esas instituciones educativas. Entonces, insisto, los dos ejes que tiene hoy el FONIETEPE son, por un lado, concretar investigaciones a través de instituciones expertas, y por otro, alentar que en ciertos temas de interés haya universidades con experiencia en el tema que pudiesen hacer investigaciones que sirviesen como fortalecimiento de las capacidades de investigación de las instituciones de ETP. Haciendo una breve historia de este fondo, el Fondo de Investigaciones de ETP nace en el 2016 con una resolución del Consejo Federal Educativo que plantea tres cuestiones bastante importantes para su funcionamiento. Por un lado, fijó un monto para el financiamiento del fondo que fuera una parte hasta un 1,5% del Fondo Nacional para la Mejora de la Educación Técnico-Profesional. Creo que deberían saber, o si no, lo comento. El Fondo de Mejora de la Educación Técnico-Profesional, por la ley del 2005, aplica un 0,2% de los ingresos del Estado, los ingresos anuales para la educación técnico-profesional, y dentro de ese fondo, que es importante, podría decirse, la idea es reservar hasta un 1,5% para investigaciones. La idea es que en todos los casos los recursos se asignen de manera concursable y competitiva. Inicialmente había
lugar para fomentar proyectos individuales y de equipos de investigadores. Con el correr de la experiencia se fue fomentando quizás menos investigaciones, más nucleadas y con mayor concentración de recursos asignadas a equipos de investigación. Y para cerrar digamos, esta idea de la organización del fondo, la idea es que la administración del Fondo de Investigación de ETP estuviese a cargo del INED, así como la organización de los concursos. Una tabla muy general, que no la voy a describir renglón por renglón, nos da una pauta desde el 2017, donde se asignaron los primeros proyectos, hasta el 2019, que hasta ahora es la última oportunidad en que se asignaron. Hubo unos 144 proyectos en las distintas modalidades de investigaciones con temas definidos por INED, con investigaciones que en su momento eran institucionales o individuales, y finalmente los proyectos de los PIR, de los que estuvimos hablando anteriormente. ¿Qué pasó en el 2020? Bueno, en el 2020, por las condiciones que todos conocemos, no hubo convocatoria de investigaciones dentro del fondo, y lo que quiero reservarme la última parte de la presentación para comentar es que sí está previsto y está en proceso una convocatoria para el 2021. 2021 que está bastante avanzado, pero como muchas de estas experiencias de investigación, aspiramos a que la convocatoria se concrete en la última parte de este año, y con investigaciones que mayormente se van a desarrollar, se van a concretar durante el año 2022. Entre los resultados que se produjeron en el marco del Fondo de Investigación de ETP, uno de los más concretos es la publicación de ETP Investiga, donde se recopilaron los resultados de las investigaciones INET del año 2017. Esta investigación se imprimió en su momento en papel y hubo una tirada bastante reducida. Está disponible en la página del INET en formato digital desde ya, donde se puede acceder a sus resultados. No es las investigaciones por completo, sino fundamentalmente informes de las investigaciones que de alguna manera en sus páginas hacen una síntesis, una presentación de los principales resultados y sus metodologías. ¿Qué investigaciones hubo en esta tanda del 2017? Bueno, fueron muchas, fueron 9, no sé si tiene sentido que lea cada una de ellas, simplemente para dar un panorama general de su cobertura. Tendríamos que mencionar que algunas tuvieron una orientación a un relevamiento del alumnado, relevamiento de alumnos de formación profesional y de educación técnica superior. Era clave frente a muchas falencias con la información disponible. También fue la oportunidad de completar un estudio de seguimiento de egresados que se había iniciado en el 2009 bajo otros mecanismos, y algunas otras cuestiones relacionadas con los distintos niveles de la educación técnico-profesional, y con temas muy específicos y muy sensibles para la modalidad, tales como las prácticas profesionalizantes, en qué contexto se produce, por ejemplo, la elección de la secundaria técnica, y también dio lugar para una propuesta de un sistema integral de indicadores de educación técnico-profesional. Para los resultados del 2018 estamos trabajando en proceso, dice ahí, en dos formatos. Un formato más simple, más reducido, que son infografías,
textos con un carácter más visual, más gráfico, que tenemos la intención de que lleguen a las instituciones de educación técnico-profesional, a las escuelas secundarias, institutos superiores, centros de formación profesional, donde la idea es que en una manera sintética puedan compartirse esos resultados en un formato, digamos así, eh, reducido, simplificado y, eh, y con la intención de que sean más atractivos. Pero esto no quita que también se está preparando una publicación al estilo de la citada, de la que ya está circulando, que es la ETP Investiga 2018, donde la intención es presentar en una publicación en principio digital, que va a estar alojada en el INET, los resultados de las investigaciones que se concretaron en 2018. Incluyó una serie de investigaciones, las menciono rápidamente, no da para que cuente cada una de ellas su contenido, pero incluyeron estudios sobre egresados de ETP de nivel secundario, egresados de formación profesional de algunos sectores productivos, en un estudio en particular sobre perspectivas de género en equipos docentes y directivos, estudios sobre prácticas profesionalizantes, en particular en el sector de enfermería, y también la concreción de un seguimiento de trayectorias educativas que también se había iniciado en 2016, un trabajo trianual, que se había iniciado, decía, en otro formato o en otro esquema. En el 2019 también hubo investigaciones que son las que van a tratar de publicarse tan pronto como se pueda terminar la edición digital del 2018, y son por ahora las últimas investigaciones INEP que se pudieron concretar. Estas atendieron temas como las competencias transversales y socioemocionales, el acompañamiento de las trayectorias formativas en la educación superior, las tecnologías digitales en el primer ciclo de educación técnica a nivel secundario, simulación clínica como herramienta pedagógica, en la práctica docente de ETP, particularmente de enfermería, y bueno, digo, y una serie de temas que no tiene mucho sentido enumerar y aclarar cada uno de ellos. En todo caso, esto lo podemos compartir, pero lo principal, lo que quiero transmitir es que la intención es que en la página de INET, en un tiempo prudencial, lo más breve posible, tengamos también resúmenes de estas investigaciones que estén accesibles en formato digital a través de la página. En el año 2020 tuvimos dificultades, creo que todos las tuvieron en distintas formas, en distintos contextos. Eso impidió que durante el 2020 hiciéramos o nos planteásemos una convocatoria de investigaciones de este fondo. Sí se trató de concretar todas las investigaciones que se habían planteado en el 2019, a fines del 2019, con algunos inconvenientes considerables. Entiendan que muchas de esas investigaciones tenían pensado un trabajo de campo, tenían pensado investigación en instituciones y con el aislamiento social preventivo obligatorio y con una serie de regulaciones que se plantearon durante el 2020, hubo que hacer adaptaciones en la manera de implementar esa investigación o esas investigaciones pendientes. Para el año 2021 estamos tratando de concretar una convocatoria que, si todo funcionase bien,
la podríamos anunciar entre septiembre y octubre, falta muy poquito, y vamos a tratar de usar todos los canales que tenemos a disposición para divulgar esta convocatoria, y nos gustaría que los colegas, los participantes, nos ayuden también a ampliar esta difusión en su momento, donde la idea es plantear, por un lado, investigaciones con temas definidos por INET, de este estilo de investigaciones eh, con un cierto presupuesto para desarrollar investigaciones durante 6 a 8 meses, que tienen, la convocatoria de 2021 está enfocada en 3 cuestiones. Por un lado, el desarrollo de las prácticas profesionalizantes en secundaria técnica de Argentina hasta el 2019, qué dificultades y qué desafíos se plantean a partir del 2020, de la experiencia de 2020 y de las condiciones que hubo en 2020-2021. La articulación entre la educación técnica profesional y el nivel superior y las pequeñas y medianas empresas en Argentina entre 2015 y 2019. Y el nivel superior de la educación técnica es uno de los niveles quizás menos estudiado o menos apoyado desde muchas de las políticas que tenemos en educación técnica, y la idea justamente con esta investigación es hacer un recorrido de experiencias exitosas y también de vacancias en esta articulación posible y muchas veces no concretada entre los institutos de educación superior técnica, con sus instalaciones, con sus conocimientos, con su experiencia, y las pequeñas y medianas empresas del ámbito eh, próximo a esas instituciones en general, que podrían verse beneficiadas con una mayor articulación. Bueno, la idea es, en este caso, hacer una investigación de recorrer experiencias, reconstruir resultados y de alguna manera llamar a la reflexión sobre posibilidades que quedan pendientes. Y también la idea es trabajar el tema de la continuidad de estudio de los egresados de secundaria técnica en carreras universitarias, en particular en aquellas de ciencias exactas y de ingenierías en Argentina entre 2018 y 2020. En este caso, la idea es que la educación técnica en Argentina, en el nivel secundario, se pensó quizás hace muchas décadas, de mucho tiempo, como una educación terminal. Siguió existiendo, sigue existiendo en algunos lugares, en algunos actores, el estereotipo de que la educación secundaria técnica es terminal, pero muchos estudios egresados, los que pude hacer y los de muchos colegas que los hicieron antes y de los que los hicieron después, confirman que eso no es más que un estereotipo. Es muy común dentro de la trayectoria de los estudiantes de secundaria técnica que continúen sus carreras, sus recorridos escolares con carreras universitarias, y en este caso nos interesa corroborar, verificar en qué medida la educación técnica secundaria prepara adecuadamente a los egresados de la modalidad en aquellas carreras universitarias que uno supone, que uno sabe que están más relacionadas con las temáticas de la secundaria técnica. Y finalmente, también contarles que está la intención de hacer una convocatoria a proyectos PIR, los proyectos institucionales en red, donde la idea es que, en este caso, universidades trabajen asociadas con alguna institución de ETP, de nivel secundario, de formación profesional, es lo que está previsto en esta convocatoria, para trabajar 3 temas en particular.
Tenemos, por suerte, alguna historia de investigaciones realizadas sobre la perspectiva de género en el nivel secundario, pero nos está faltando y nos interesa promover más conocimiento sobre la perspectiva de género en los centros de formación profesional. También trabajar un tema bastante sensible para la modalidad, que son las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad en secundaria técnica, y finalmente también a tomar nota de la experiencia de las secundarias técnicas en el contexto de pandemia. No es porque este va a ser el único estudio sobre el tema, hay abundante investigación, hay encuestas, la propia evaluación de la continuidad pedagógica, pero en este caso en particular es poner el foco en las secundarias técnicas y en reconstruir y en recoger la experiencia de esta situación tan particular de educación en contexto de pandemia. Bueno, muchas gracias, y para que tomen nota también, hay una dirección de correo que es onietepe@educaciongobar, y dentro de la página de INET Eduard, también está el sitio del fondo, donde en su momento va a estar disponible la convocatoria para las distintas llamados de investigaciones INET y de PIR a fines de este año. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muy interesante. No, nos das como un aliento a que en algún momento, quizás con todas estas líneas que contaste, ¿no? Venimos de un año muy difícil, pero estamos tratando de salir. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos. Yo ya fui anotando algunas preguntas que me surgen a mí y otras que surgen en el público. Bueno, continuamos con María Eugenia. Te voy a presentar. María Eugenia Martín es investigadora del CONICET, socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con mención en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, secretaria general del Instituto de Trabajo y Producción, y coordinadora del PRECELAG, lo dije bien, Programa de Estudios sobre la Situación Educativa y Laboral de Jóvenes y Adolescentes, en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar aquí. También tengo una presentación para compartirles. Vamos a ver si lo logro. ¿Se escucha bien? Estoy un poco afónica, así que si no se escucha me avisan, por favor. Se escucha perfecto. Bien. Muchas gracias. Bueno, ahora pasa que uno va viendo poco las caras, solo algunas nada más, así que me avisan cualquier cosa. Bueno, en la presentación un poco comentarles que en el espacio institucional donde se desarrolla mi actividad como investigadora, pero de un conjunto importante de equipos de investigación y de becarios y becarias básicamente, casi todas ellas mujeres, tenemos una serie de objetivos entre los cuales yo he seleccionado algunos que me parecen más pertinentes para la presentación de hoy, para lo que he decidido mostrarles hoy. Nosotros tenemos como tarea producir estudios y observar los principales indicadores sobre el trabajo y la producción de Mendoza y de la región. Para eso se conforman equipos de investigación para esta tarea. Además también, como estamos ubicados en la Secretaría de Extensión y Vinculación de la universidad, tenemos una fuerte responsabilidad en las tareas de vinculación científica y tecnológica y de procurar articular actividades con
tanto con gobiernos locales, como con el gobierno provincial, como con instituciones y organizaciones públicas y privadas, y también con centrales gremiales y sindicales de la provincia. En el marco de estos dos objetivos, también debemos nutrir un espacio institucional en el repositorio institucional de la universidad. Todas las universidades nacionales hace ya bastantes años tienen la responsabilidad de hacer públicas sus investigaciones y paulatinamente comenzar también el ejercicio de hacer públicas las bases de datos que se van construyendo con fondos públicos. La Universidad Nacional de Cuyo está involucrada en esa tarea hace muchos años y a nosotros nos toca la responsabilidad de gestionar un espacio en ese repositorio institucional que es el micrositio temático del trabajo y la producción. Al final de la presentación, que se los comparto, están los links para que ustedes puedan ingresar. Así que ahí venimos haciendo una tarea de que toda esta información que se produce a través de informes y de las investigaciones estén rápidamente a disposición de la comunidad mendocina fundamentalmente, pero a través del repositorio institucional a quien quiera allí acceder. Dentro de las líneas de programas y de investigación que desarrollamos, nos organizamos con programas, con líneas más estables, y también con proyectos que resultan o van cambiando a partir de los financiamientos. Así hemos tenido la oportunidad de participar en varios de estos proyectos que recién acaba de presentar el fondo de INET. Allí pudimos trabajar, por ejemplo, con la cuestión de las perspectivas de género, en educación secundaria técnica, también en centros de formación profesional, con algunos aportes a investigaciones vinculadas a trayectorias, y bueno, a lo mejor algunos nuevos aportes en las próximas líneas. Bueno, en este marco, uno de nuestros programas que está empezando a constituirse, hay otros que tienen una trayectoria mucho más extensa en el tiempo, es el programa de estudios sobre la situación educativa y laboral de jóvenes y adolescentes. El instituto produce informes periódicos y nuestra intención es que este programa pueda nutrirse con un informe anual sobre la situación de los jóvenes en la provincia de Mendoza, vinculado a su inserción educativa y laboral. He seleccionado para esta presentación una de las temáticas que más nos interesa en esta producción de información que tenemos de diverso tipo, que tiene que ver con el énfasis en lograr una perspectiva territorial en la organización de la información y en el avance de las investigaciones, a los efectos de que toda nuestra producción tenga un alto grado de pertinencia y adecuación para hacer algún aporte a las políticas públicas, a la gestión de las políticas públicas de los entramados socioproductivos de la provincia de Mendoza. Esa es nuestra misión. Uno de los proyectos actuales en los que estamos trabajando tiene como título este que ustedes ven ahí, tratar de armar una descripción de la oferta educativa y de empleo por regiones para la provincia de Mendoza entre el año 2016 y 2018. Esto desde una perspectiva territorial, tratando de enfocar la incidencia que esta oferta educativa, o el vínculo más bien, que esta oferta educativa y las condiciones del empleo tienen en la precariedad laboral de jóvenes y de mujeres, que sabemos que son los dos grupos poblacionales más afectados por las condiciones del mercado de trabajo, especialmente en los momentos de crisis, pero continuamente son estos grupos quienes presentan los peores indicadores. Dentro de una variedad grande de objetivos, grande no, unos 4 objetivos, he seleccionado 2, nos estamos proponiendo caracterizar los principales rasgos que asume la estructura económica y laboral, la oferta educativa en cada una de estas regiones de la provincia de Mendoza, y generar una tipificación para reconocer los sectores laborales a los que se pueden acceder o que hay vinculación a través de las titulaciones de la oferta educativa que tenemos por regiones. Lo que buscamos, y les adelanto que está en proceso, que no voy a poder mostrarlo actualmente, este proyecto finaliza a comienzos del año que viene, es construir un índice de especialización de la oferta de educación de formación técnica profesional para cada una de las regiones de la provincia. Esto es un desafío importantísimo, y vamos a ver por qué es un desafío.
porque trabajar con sistemas de información del mercado de trabajo con una perspectiva territorial es realmente una de las grandes vacancias que tenemos en la región, en América Latina en general, en nuestro país en particular y en cada una de nuestras provincias. De hecho, hay pocas experiencias internacionales que avancen en una perspectiva territorial para el trabajo con los datos sobre los mercados de trabajo, muchas menos experiencias que avancen con esta perspectiva territorial para poder observar el vínculo entre el mercado de trabajo, es decir, los puestos de trabajo, y la oferta educativa, es decir, las características de la oferta educativa. Y nosotros partimos en esta impronta que tenemos de señalar la relevancia de trabajar estas temáticas, es decir, de contar con no información aislada, no información fragmentaria, sino con sistemas de información para estos propósitos, de, por supuesto, una perspectiva teórica que está presente en todas nuestras producciones. Y es partir planteando que los mercados de trabajo, en plural, no en singular, los mercados de trabajo, no son absolutamente homogéneos para nada, son construcciones sociales en las que intervienen y se relacionan múltiples agentes. Esto parece algo común, pero no lo es. Hay muchas investigaciones que parten del supuesto, o por las limitaciones en los datos, asumen el supuesto de que podemos mirar al trabajo como una gran unidad agregada. Así hablamos del mercado de trabajo en Argentina, el mercado de trabajo en Mendoza, y la verdad es que las particularidades que cada uno de los tejidos productivos locales tienen en su configuración, hacen que el funcionamiento concreto de cada uno de estos espacios que llamamos mercados tenga Uy, me parece que se congeló Eugenia, ¿puede ser? O Sí, yo sí, sí. soy No, la no, única no. que... No, Ah, no. Me parece que el problema es de Eugenio. bueno. Ahí está, creo que, a ver. Ahí la veo que se está moviendo, así que estás muteada. Ahí Parece que está. perdí la conexión. Bueno, ahí estoy de nuevo, creo. Pero no sé Sí, sí, sí. si me ven a mí o si ven la presentación ahora. Te vemos a vos y no vemos la presentación. A ver, yo veo la presentación. Así que vamos a ver cómo logro volver aquí. A la presentación. Sí, como que se te fue la pantalla que estabas compartiendo, por ahí si volvés a compartir. Ahí está. Ahora estamos. Sí. Bueno, vamos a ir. Está media lenta la compu. Ah, mira, me dice que está pausada el compartir. A ver si... ¿Ahí la ven? Sí. ¿Sí? Sí, la vemos a la presentación. Eugenio, si Bueno. pudiera maximizarlo porque no está en modo presentación. Sí, ahí lo intenté recién y se colgó. Vamos a ver ahí. Ahí está, ahora sí. Bien, Sí, perfecto. sí, sí. Bueno, vamos a tratar de ir más rápido entonces. Bueno, la cuestión es que para poder observar estos tejidos productivos locales necesitamos poder abordar tantos aspectos que llamamos objetivos o cuantificables, que son a los que más habitualmente estamos acostumbrados, como también algunos aspectos subjetivos o con los cuales necesitamos
utilizar otro tipo de instrumentos cualitativos. La realidad es que para poder ir construyendo sistemas de información de este tipo es necesario poder triangular fuentes de información disponibles en principio y luego plantear las demandas para generar nuevas fuentes de información que sabemos que es una necesidad acuciante en nuestro país, en América Latina también. Bueno, partir de esta mirada territorial en relación a el vínculo entre formación y empleo supone romper una concepción lineal entre este vínculo, es decir, que esa relación es simple, es lineal y que es fácil de captar, de asir a través de la información o de los datos. La realidad, como hemos desarrollado en múltiples investigaciones y con muchos colegas, con el equipo de Claudia, que también está acá presente, y con muchos otros colegas, es que ese vínculo está mediado por constelaciones de ventaja, por las características de la configuración socioproductiva local, y que estos aspectos son realmente condicionantes para la inserción en el empleo de los grupos más vulnerables, especialmente llamamos grupos más vulnerables a los jóvenes entre 14 y 24 años, aquellos grupos que más allá de su edad o de su condición de género como jóvenes y mujeres, tienen a su vez menos de 12 años de escolaridad. Es decir, desde esta perspectiva territorial, nosotros pensamos el territorio no solamente como un marco de referencia para definir y articular acciones o políticas, sino lo que queremos enfatizar es que las características territoriales juegan efectivamente un papel muy importante en la configuración de la formación y en el acceso que estos grupos tienen al mercado de trabajo, a los mercados de trabajo. Para hacerlo de manera muy esquemática, cuando pensamos estos sistemas de información territorial, necesitamos información sobre empleadores, las características, sobre los trabajadores y sobre estas instituciones de intermediación en esta relación, que son, por supuesto, muchas veces las instituciones educativas, pero también una amplia variedad de instituciones que cumplen diversos roles y funciones en los espacios locales. No son solamente las instituciones de formación técnica, son los espacios de intermediación, las oficinas de empleo, había una pregunta ahí en el chat, las oficinas de empleo, los centros de formación del Ministerio de Trabajo, las consultoras, las intermediadoras, los estudios contables, hay una serie de instituciones, de grupos y de empresas que funcionan en esta intermediación y también en la intermediación de la oferta de formación. No solamente generan vínculos entre las empresas y los trabajadores, sino que también tienen un rol en el mercado de la formación muy importante. Bueno, trabajar con esta idea de los mercados de trabajo locales implica necesariamente poder trabajar la delimitación espacial de esos mercados. Y tenemos un gran problema, que es que la mayoría de nuestra información remite fundamentalmente a divisiones políticas administrativas, a áreas o aglomerados urbanos, y sabemos que las dinámicas en los territorios exceden estas delimitaciones espaciales, y necesitamos encontrar formas de captar las movilidades para poder captar realmente el funcionamiento de esos espacios que llamamos mercados de trabajo locales y que exceden las jurisdicciones. Han habido ejercicios en nuestro país de las áreas funcionales. Lo que nosotros tratamos de hacer es generar ejercicios de regionalización de los mercados de nuestra provincia, y para ello hemos trabajado con la Dirección de Estadísticas de la provincia, tratando de incorporar en los instrumentos alguna forma de captar lugares de residencia y de trabajo de los trabajadores. El gran desafío que tenemos es la construcción de los datos para estos sistemas de información. Esto no es un desafío, como ya digo, solamente a escala local, sino también a nivel nacional e internacional. Desde nuestra perspectiva, necesitaríamos poder trabajar en estos sistemas de información en relación a trabajadores, empleadores y al menos instituciones educativas, sin abarcar toda esa variedad de la intermediación. Algunas variables referidas a los agentes o a los actores que participan y sus dimensiones. Acá les listo, es extensa, no la voy a leer todas, vamos a enfocarnos
en algunas particulares, algunas son generales, las trabajamos habitualmente cuando trabajamos mercado de trabajo, los perfiles sociodemográficos, poder enfocar estrategias individuales y de los hogares, trayectorias, hemos charlado algo de esto ya, lo anticipó Ana, y hay muchos equipos que trabajan estos temas. En relación a los empleadores, es decir, a las unidades productivas, información básica como tipología de las empresas y distribución territorial no es tan fácil de conseguir en nuestro país, es bien difícil, ni que hablar de volumen, tipo de puestos ofrecidos, condiciones salariales y laborales, menos aún demandas específicas de formación y formas de financiamiento. Hay ejercicios, tenemos algunos instrumentos, algunas encuestas que esporádicamente se han aplicado, y el Ministerio de Trabajo tiene algunas fuentes de información que con más asiduidad se están desarrollando. Necesitaríamos tener la perspectiva de los empleadores sobre la evolución de las competencias y los perfiles profesionales. Hay mucha información sobre esto también. En relación a las instituciones educativas, quisiéramos contar con tipologías de instituciones y su distribución territorial, tipología de las carreras, orientaciones, titulaciones, modalidades, la población objetivo a la que atienden, las características de sus estudiantes, y eso ya hace a los sistemas de información estadística sobre el sistema educativo con los que contamos en nuestro país. Cuando decía hay mucha información, recién me refería a que hay muchos trabajos que sistematizan qué experiencias existen sobre esto en nuestro país, en Argentina, en América Latina y en el mundo. La verdad que en nuestro país estamos bastante retrasados en relación a la región en la construcción de estos sistemas de información. De hecho, comienza a ser parte de las convocatorias, recién lo mostraba Gustavo, ya comienza a verse también en la priorización de temas estratégicos en líneas de financiamiento, en agencias de innovación. Es un retraso enorme. Básicamente, en nuestro país, para identificar y anticipar habilidades, contamos o con encuestas a empresas muy reducidas y muy esporádicas, y con el enorme esfuerzo, por ejemplo, que INET está haciendo con estos estudios de seguimientos de egresado, y con algunos instrumentos particulares, y con los ejercicios que desde el año 1992 el Sistema Educativo Nacional hace sobre la evaluación de saberes en términos generales y de competencia de los estudiantes. Y sí tenemos bastante ejercicio en métodos cualitativos, en mesas sectoriales, en trabajo con organismos y organizaciones. Pero aún a simple vista podemos ver que hay otros países en nuestra región que tienen instrumentos mucho más desarrollados. ¿Con qué contamos básicamente entonces para poder llegar a todo esto? Con los censos en nuestro país, con las encuestas permanentes de hogares, la encuesta nacional, la encuesta anual de hogares, con la encuesta de indicadores laborales, que es un instrumento, diríamos, el más desarrollado para acercarnos, y tiene la limitación que solo podemos trabajar en empleo formal, con los registros del CIPA, y tenemos mucha dificultad para acceder a la información, los registros del CIPA no son públicos, y con las estadísticas educativas por nivel para las jurisdicciones, ¿no? Y ahí tenemos también dificultades grandes, en una dispersión muy grande. O sea, las características de estas fuentes de información son la heterogeneidad, la escasa articulación, el carácter agregado y sectorial de los datos con los que se trabajan, un énfasis muy grande en la oferta, es decir, en los atributos individuales de los trabajadores, y una escala inadecuada absolutamente para el análisis a nivel local. Desde la perspectiva de nuestros equipos, este es el mayor déficit. Entonces lo que hacemos es tratar de utilizar todas estas fuentes, exprimiéndolas al máximo, con todas sus limitaciones en términos de muestrales, en términos de desagregación, en términos de cobertura, de temporalidad, para ver qué información tenemos. Y así producimos informes generales sobre el mercado de trabajo, algunas series que hemos empezado a producir sobre la situación de jóvenes y mujeres. Lo último que hemos trabajado el año pasado fue comenzar a producir un índice de especialización productiva de las regiones de nuestra provincia, es decir, poder regionalizar, pero a su vez poder saber en qué está especializada, con las limitaciones que tienen los datos que tenemos a nuestra disposición, cada una de esas regiones,
y nuestra intención es poder avanzar en construir un índice, como les decía, de especialización respecto a la oferta formativa, y para eso lo que estamos haciendo es construir bases de datos para todos los niveles de nuestra provincia, con un esfuerzo de hormiga, buscando la información dispersa en cada una de esas bases jurisdiccionales, y por modalidad, y dependiendo de distintos organismos. Así que nuestra intención es poder tener una foto al menos de una oferta en algún momento, y lograr construir ese índice de especialización para comenzar a ver su relación. Creo que estoy ya en el tiempo. La presentación lo que tenía era, les había seleccionado, la dejo a disposición, pero algunos gráficos para mostrar el tipo de información que estamos tratando de construir, series en el tiempo sobre, por ejemplo, la evolución. Esto nos permite captar, lo que muestra este gráfico son, Mendoza tiene una fuerte dinámica asociada al trabajo temporario en relación a la agroindustria. Esto muestra ese gráfico. Tenemos momentos del año donde la demanda de asalariados del sector privado es mucho más alta. Después estamos tratando de trabajar, lo hemos logrado ya en algunos momentos temporales, estamos tratando de construir series periódicas, la distribución de los jóvenes ocupados por sectores de actividad en cada una de esas regiones. No podemos avanzar mucho más de esto en la desagregación de información, es decir, en los cruces entre las variables. Este tipo de trabajo lo hacemos con una encuesta que tiene la provincia de Mendoza desde el año 2007, que ha ido puliendo, que nos permite trabajar zonas urbanas y rurales de la provincia. También tenemos información sectorial. Este gráfico que les traigo lo hemos trabajado en el último informe, y se los traigo especialmente porque está referido a la rama de comercio, hoteles y restaurantes, que ha sido una de las más afectadas por la pandemia, y en nuestra provincia, donde el turismo tiene un impacto importante en la actividad económica. Como venimos construyendo series largas, estos gráficos nos permiten mostrar que la crisis en el sector turístico en la provincia no es efecto de la pandemia nada más, sino que arrastra ya muchos trimestres de destrucción del empleo. Lo que muestra este gráfico en la línea horizontal hacia abajo es la pérdida de empleo en el sector turismo, comercio, hoteles y restaurantes, en la rama comercio, hoteles y restaurantes, en cada uno de esos trimestres en relación a las variaciones relativas anuales. Y esto, por ejemplo, ¿por qué es importante contar con esta información a escala local para las políticas de formación y empleo? Tuvimos una experiencia en nuestra provincia que fue territorializar la carrera de turismo en la zona del Valle de Luco. Para quienes han venido a Mendoza saben que es una región turística por excelencia, que fracasó. Entonces, esa política de territorialización, de llevar formación al espacio local, al territorio donde el turismo tiene un eje central, fracasó. Y todavía estamos buscando las explicaciones de por qué fracasó. Y es que tenemos poca información para poder construir políticas mucho más pertinentes y adecuadas. Una de las hipótesis tiene que ver con la movilidad de estudiantes, trabajadores y los distintos grupos profesionales en la zona, y la pertinencia del nivel con el que se iba con la oferta formativa a esa región. Y lo último que les muestro es, estamos tratando también de trabajar con georreferenciación y con mapeos, y este es el avance que tenemos de ese índice de intensidad de especialización en la provincia por regiones. Y lo que ustedes pueden ver rápidamente y a simple vista, está allí el link al informe, es que la especialización según nuestro Producto Bruto Geográfico, que está en rojo a la derecha, y la especialización según el tipo de empleo que tenemos por regiones es diferente. Entonces, este tipo de herramientas, poder visualizar las especializaciones productivas en términos de valor, pero también en términos de las características de los empleos por regiones, nos va acercando a poder tener información más pertinente. Desafíos importantes.
la necesidad de avanzar en sistemas integrales de información, explotar al máximo lo que tenemos, al menos al momento, las fuentes disponibles, desde un enfoque territorial, buscar la discusión y el ajuste de los instrumentos que se aplican actualmente para poder describir esa relación entre ocupaciones, habilidades y demandas, y plantear la necesidad del diseño y articulación de nuevas estrategias de producción de la información, con actores y metodologías cualitativas participativas en estos espacios locales. Tenemos experiencia a nivel sectorial en nuestro país, que como dijo Ana, tiene también vacancias en términos de la cantidad de familias profesionales y de perfiles profesionales que hemos podido llegar a describir en los distintos sectores, pero tenemos el desafío de poder hacer esto para cada uno de los mercados de trabajo de nuestra provincia, para poder acompañar en la formulación de las políticas de formación y empleo, que son jurisdicciones, que digo, son responsabilidades de las jurisdicciones provinciales, ¿no? Bueno, me excedí un poquito, disculpen, lo dejo ahí. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. No estamos bien de tiempo, así que es muy, muy interesante también todo lo que presentaste y todo el trabajo que vienen haciendo. Así que, bueno, para seguir avanzando y empezar con el debate y la discusión, le doy la palabra a Claudia Jacinto con sus comentarios. Y los que quieran preguntar nos escriben por el chat, pero la voy a presentar a Claudia. ¿Te puedo presentar? Porque hay algunos que nosotros te conocemos, pero bueno, no está de más. Claudia es investigadora principal de CONICET, licenciada en Sociología, doctora en Sociología por la Universidad de París 3, coordinadora, ¿seguís siendo coordinadora de Redetis? No. No, me parecía ese de Prejet. Sí. Del Prejet. Y puede ser, como última novedad, miembro de la Academia Internacional de Educación. Bien, bien. Esa es la nueva adquisición en tu CV que vi. Así que bueno, te felicito además. Bueno, así que te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer compartir con viejos amigos, amigas. La verdad que no sé cuándo se me ocurrió aceptar el comentario a un panel tan difícil y exigente. Voy a hacer algo que no me gusta y que ustedes saben que no suelo hacer, que es ser desordenada, porque, bueno, tantas reflexiones, tantas reflexiones que surgen de todo lo interesante que se dijo, y entonces, de alguna manera, bueno, a lo largo de estos minutos lo que traté es de un poco ordenar todo lo que se dijo en función de mis casilleros en la cabeza, para poder decir algo que pueda ayudar a la reflexión o a la discusión o a lo que sea. Bueno, en principio, primero diría, el título del panel apela a la cuestión de las relaciones educación y trabajo. Estuvo rondando bastante la idea de más bien educación técnica, ¿no? Más bien educación técnico-profesional. Creo que eso plantea dos ámbitos totalmente distintos, ¿no? O sea, no son totalmente distintos, tienen un punto en común, un terreno en común, el debate sobre los estudios, porque aparte es investigaciones sobre educación y trabajo, y lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional. En principio hay algo que venimos discutiendo desde hace años, y es justamente esta relación un poco lineal, que, por ejemplo, cuando se habla de educación secundaria y trabajo, se piensa solo en la educación técnica, ¿no? Creo que ahí ya hace años que venimos construyendo un consenso de que
toda la educación formal, no formal, informal, construye para el trabajo, y ahí adentro hay otros conceptos también, porque si hay una disputa que atraviesa los últimos 30 o 40 años en relación a las relaciones entre educación y trabajo, es de qué tipo de educación estamos hablando, ¿no? Y sobre todo la disputa a los sistemas educativos formales, justamente, ¿no? Y a otras formas de aprender y cuánto esas contribuyen. Esto desde que Delors hacía su informe, desde que el paradigma de educación a lo largo de toda la vida se fue imponiendo, desde que se fue haciendo evidente que los saberes que se ponen en juego no son saberes construidos necesariamente en espacios formativos formales, creo que complejiza la mirada, ¿no? Complejiza la mirada con la que debemos abordar, o lo que abordamos la educación. María Eugenia hacía referencia justamente a las habilidades, ¿no? Y ese concepto que, bueno, tiene sus debates, también, porque acá todo tiene debate, ¿no? Ese concepto que tiene sus debates, porque es como un conocimiento recortado, donde pareciera que no está lo teórico, no está lo complejo, y tal vez en la versión de organismos internacionales sea así, pero en la versión de la discusión sobre la construcción de saberes y competencias es bastante más complejo. Entonces, creo que ahí, digamos, esta es una primera cuestión. ¿Qué es la relación entre educación y trabajo? Y primero estoy haciendo algún hincapié sobre qué quiere decir esta parte de la educación, ¿no? Claro, estamos tan acostumbrados a que durante un siglo en realidad fuimos por la formalización de lo educativo, que la educación fue el vehículo de la integración laboral, de la movilidad social ascendente, de la inclusión ciudadana de todos, que medio seguimos con ese andamiaje, cuando por un lado el diploma sigue siendo importante, ¿no? Pero por otro lado, y hoy lo vemos como una enorme trascendencia en la pandemia, otros saberes y otras formas de aprender nos están como revolucionando, ¿no? Y ahí el ejemplo, por ejemplo, de que estuvimos, de una de las áreas que estuvimos trabajando en el equipo, el sector de informática, donde, bueno, tener un título, ¿no?, es bastante relativo como valor en el mercado de trabajo. Al contrario, le damos becas a los estudiantes de ingeniería informática, que son las más altas becas del país, podemos decir, en términos de monto, y ni siquiera con eso los retenemos en la universidad, porque el mercado arrasa, ¿no?, con ellos, y bueno, nos faltan un montón de ingenieros en informática. Entonces, creo que ahí ese es uno de los términos de esta ecuación, educación y trabajo, que tenemos que ampliar, ¿no? Y después está el tema del trabajo, que creo sí que, bueno, por ahí nosotros, porque estamos en un país periférico, si se quiere, porque estamos desde muchos años, y como planteaba también Ana, planteando esta heterogeneidad, ¿no?, el concepto de heterogeneidad estructural de la CEPAL de los años 60, por ahí nos construyó la cabeza en términos de ver que no tenemos, como decía Eugenia, un mercado de trabajo, sino muchos, y en Argentina en realidad es muy difícil decir la educación para el futuro, la educación por la industria 4.0, ¿no? Porque la verdad, uno puede decir, sí, ahora llegó el momento de eso, pero no puede evadir, y esto, bueno, por la desigualdad de la pandemia se hizo todavía más evidente, no puede evadir ver esta enorme heterogeneidad, que si uno piensa en la industria 4.0 está pensando, no sé, en el 5% del mercado de trabajo, del lugar donde los trabajadores se desenvuelven. Entonces,
creo que aquí también hubo esa referencia de parte de Ana a la heterogeneidad y también a otro concepto que también nos acostumbramos a usar en educación, que es el de fragmentación, ¿no? Que un poco también lo traía María Eugenia en relación a la mirada, si se quiere, territorial micro. Me imagino también que lo que estaba comentando tiene que ver con la mirada departamental también, siempre es una unidad administrativa, pero bueno, cómo vamos llegando desde las bases de datos disponibles a a ver el fenómeno, ¿no? Entonces, acá un poco lo que tenemos es un mercado de trabajo o un mundo del trabajo, como preferimos decir, de una enorme complejidad, donde cuando, si lo miramos de un nivel macro, vemos esto. Ana hacía referencia a la coyuntura también, ¿no? A, bueno, lo que le tocó a una generación, ¿no? Ahora estamos así con terror de que no nos aparezcan esos cartelitos de técnicos de la generación 19-20 abstenerse, como nos pasó en, no sé, los 90, tal vez vos recordarás, Gustavo. Bueno, ahora me emocioné con ese tema, con ese recuerdo. Bueno, entonces, esa fragmentación, heterogeneidad, que hay que ubicarla, como decía Ana, temporalmente, ¿no? Es la que le tocó a una generación, con la que se pueden mirar ciertos datos, ¿no? Ahora, claro, hay una mirada macro, ¿no? De las relaciones educación y trabajo, que justamente a mí me parece que forman parte de uno de los debates más apasionantes que hay en la historia de los estudios sobre educación y trabajo en la Argentina. Y que tiene que ver, pero Daniel me va, bueno, me puede corregir cualquier cosa, porque él estuvo desde el comienzo, que tiene que ver con que si la educación técnica y el desarrollo de la educación técnica respondió al desarrollo del modelo productivo del país, o respondió a demandas sociales, o a qué respondió el desarrollo de la educación técnica. Yo creo que para mi gusto, y eso tal vez es un tema con el que voy a terminar, que es de los debates, es uno de los temas más apasionantes que nos dieron los historiadores de la educación, Viñán, Weinberg, Tedesco, María Antonia Galarte, en fin, que de distintas maneras discutieron este tema, Inés Dussel y Pablo Pinó, discutieron este tema en particular muy apasionadamente sobre los primeros gobiernos peronistas, pero que es un tema de una enorme vigencia en términos de que mi posición sobre esto es que es eso, es lo otro y es muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos mismo el periodo del último, del gobierno, de los tres gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, lo que vemos es un enorme fortalecimiento de la educación técnica, al tiempo de que algunos sectores se reindustrializaron moderadamente, ¿no? Como nos dicen los economistas. Ahora, claro, cuando con Silvia Martínez hicimos un estado del arte de la producción sobre educación secundaria técnica y, del año 2003 a 2015, lo que vimos es un tema que todos nosotros que trabajamos en estos temas lo conocemos, y es casi reinstituir la educación técnica era una bandera de resistencia y de, digamos, homenaje a la historia, y en todo caso a la propia identidad histórica del peronismo, que excedía absolutamente, y que, bueno, tenía que ver con
absolutamente esta pregunta sobre la relación con el desarrollo productivo y el desarrollo de la educación técnica, ¿no? Claro, si la vamos bajando esa pregunta, si la vamos bajando a otros niveles, si la llevamos al territorio de los sectores o al territorio de los territorios, como decía María Eugenia, va teniendo respuestas diferentes. Y hoy, por ejemplo, post pandemia, o qué sé yo, no, post pandemia, perdón, retiro, en la pandemia, un sector con enorme potencialidad, si ustedes quieren, en el sector servicio, como era el turismo y la gastronomía, son de los sectores más golpeados. Y un sector que hoy consideramos esencial, ¿no? Y retengamos este término, esencial, como la enfermería, por otro lado, precariedad, bajos salarios, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, el INEP ha tenido, por suerte, un esfuerzo desde hace unos años, no recuerdo exactamente cuánto, de darle una fuerza importante a este sector de formación, que es un déficit real, enorme, dramático en el país, pero del otro lado de la moneda están las condiciones de trabajo, están los salarios, está el reconocimiento de los saberes generados en el trabajo de las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Entonces, el circuito de relaciones entre educación y trabajo tiene como estas enormes tensiones, que si uno entra por sector, entra por contexto, entra por la construcción de saberes en diferentes espacios formales, no formales e informales, y en su reconocimiento, y en la red de relaciones, y en las relaciones laborales, y en la red de relaciones locales, todo cambia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que las exposiciones que escuchamos hoy nos dan como una iluminación en la mirada compleja, esencialmente en la mirada compleja. ¿Cuánto se puede recortar un estudio y qué es un recorte pertinente en un estudio sobre educación y trabajo, o educación, trabajo, educación técnico-profesional, y empleo y trabajo, ¿no? Y esto es sumamente importante porque nos hace a los abordajes, ¿no? Las investigaciones del FONIETP, nosotras con Silvia siempre decimos, qué lástima que nuestro estado del arte terminó en 2015, porque revolucionaron lo que sabemos, y bueno, vamos a saber cuando se difundan más, sobre este nivel educativo, bueno, nivel y modalidad y etcétera, ¿no? Entonces hoy tenemos un montón, digamos, un conjunto de investigaciones, y al mismo tiempo tenemos acá, tuvimos acá presentaciones que van por la complejidad, ¿no? Cuando Gustavo nos presenta la variedad de temas, que abordaron los estudios FONIETP, está presentando un enorme mapa de cuestiones que nada menos que el Instituto Nacional de Educación Técnica considera prioritario tener conocimiento, y es casi todo, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando Ana, en un enfoque que tiene muchos puntos en común como decimos siempre, con nuestro grupo de PREGED, porque trabajamos articulando sociología de la juventud con sociología del trabajo y sociología de la educación, ¿no? O sea, también pensaba en esa cuestión, ¿no? La cuestión de los pedagogos, las prácticas pedagógicas, los especialistas en educación, las preguntas que se hacen sobre la educación técnico-profesional, y la que nos hacemos las sociólogas y los sociólogos, ¿no? Y entonces, bueno, cuando Ana traía esta idea de tiempo en tres tiempos, generaciones, trayectorias, un tema en el que hemos también trabajado nosotras muchísimo, con esta idea de que la biografía está atravesada por la historia.
Entonces la biografía no es solo contar lo que le pasó a una persona, sino que los estudios de trayectorias, digamos que en lo que tratamos, es en esa multidimensionalidad de niveles, ¿no? Ni que hablar del tema género. Nosotras con Silvia prácticamente no encontramos absolutamente nada en el 2015 sobre el tema género, y eso que teníamos desde mucho tiempo antes, desde el 2006, una ley de educación sexual integral, ¿no? Pero sin embargo, nada movilizó el tema género más que obviamente el movimiento feminista, en primer lugar, pero en segundo lugar, las chicas en las calles, ¿no? Y eso que empezamos a decir, bueno, antes hablábamos más bien de diferenciación, de diferencias por sexo, ¿no? Y tenemos todas una larga tradición de investigaciones que diferenciaban entre varones y mujeres, pero no problematizaban el género, y poco a poco fuimos construyendo una problematización, diría que todavía me parece pañales en muchos temas de género, y de géneros ni que hablar, pero cuando por ahí el tema de introducirlo desde estas complejidades, también nos da como una idea de que hay que ver si se puede introducir como una variable única, o si hay que introducirlo desde esta complejidad multidimensional, que en los estudios de género gusta llamar interseccional, y que bueno, que nos abren notablemente la mirada. No sé, creo que ya tal vez estoy medio en el tiempo, Agustina. Sí, estás bueno, bien, sí. Doy como Sí. una vuelta de tuerca. Entonces decía, creo que, voy a decir así, por un lado, creo que los temas emocionales han atravesado la investigación sobre la educación técnico-profesional, y mis dos ejemplos, como decía, son ese largo debate, son la propia ley de educación, la nostalgia, las investigaciones que veíamos con Silvia sobre la nostalgia y la lucha de los actores de la educación técnica, así como decía, el género nos empezó a interpelar porque se movilizó en las calles, también los actores, los sindicatos, que movilizaron y mantuvieron el modelo institucional de escuela técnica cuando fue en realidad destruido, y hoy casi parece increíble eso, pero al mismo tiempo, esta bajada hacia la heterogeneidad, ¿no? En ese sentido, creo que por ahí, para ir terminando, creo que algo que planteaba Gustavo en torno a, bueno, desde la educación técnico-profesional, las miradas, por lo menos el modelo que tenemos aquí en la Argentina, tenemos formación profesional, y estamos justamente en este momento en un espacio que compartimos justamente con Pedro Daniel, de revalorización de la formación profesional, ¿no? En sus múltiples facetas, una revalorización que por un lado es histórica, pero también es sobre su lugar en el desarrollo individual y social argentino hoy. Ese también ha sido un terreno de poca investigación. Que bueno, trabajamos algunos antes de la convocatoria del INET, algunas antes de la convocatoria del INET, y que por suerte el INET de diferentes maneras lo fue tomando. Después la educación técnica secundaria. Mire, yo les quiero transmitir tal vez una anécdota que a veces me pasa en el exterior, ¿no? Cuando hablamos de estos temas de formación profesional, de educación técnica en la Argentina, por ejemplo, una de las cosas que no me creen
es que la educación técnica secundaria en la Argentina es prestigiosa. Que la educación técnica secundaria en la Argentina es una educación de sectores medios, que no es un circuito de segunda para los que fracasan en la escuela secundaria más exigente, y que en realidad casi es al revés. Estamos justamente con un colega francés escribiendo en torno a esto, porque esto es un tema que atrapa mucho al exterior, ¿no? Y esto es una enorme fortaleza que tenemos en términos de las herramientas que nos dio la ley, por un lado, y el fortalecimiento institucional que implicó la ley, y la mirada más profunda de la educación técnico-profesional en tanto sistema, por un lado, de nivel secundario, o sea, qué lugar ocupa dentro del nivel secundario, casi hoy nos encontramos con chicos y familias que eligen porque se aburren menos también en la educación técnico-profesional. Pero además, ¿cuál es el sentido social y subjetivo y todo este tema de las especialidades, ¿no? Sobre lo que en realidad fuimos aprendiendo algo, creo que algunos de los estudios del INET tienen potencialidades sobre esto, esperamos, como digo, siempre ansiosa los resultados, Gustavo, la difusión de los resultados, pero que son los que tenemos que saber mucho, ¿no? ¿Qué hace un técnico hoy, una técnica hoy en las empresas? ¿Qué hace en el mundo del trabajo informal? ¿Cuáles son las trayectorias que llevan los jóvenes en el recorrido por la educación técnico-profesional? Una de las cuestiones que vimos, por ejemplo, en el estudio de trayectorias que pudimos hacer, nuestro equipo de estudio cualitativo de trayectorias que pudimos hacer con el INET, es que muchos de ese grupo, y lo que hacían era ir a la formación profesional después de la educación técnica. En la Ciudad de Buenos Aires también lo vimos. En el estudio que el INET hizo también de esta trayectoria de los egresados y egresadas de técnica que después van a la formación profesional. O sea, de hecho, hay una articulación entre estos dos niveles que, bueno, ojalá, como todos sabemos, el eslabón más perdido, si queremos, de la educación técnica profesional argentina, tal vez es el de terciaria. Que bueno, que nos cuesta mucho encontrarle un lugar en un país donde la educación universitaria ha estado en el imaginario. Y eso ha sido lo que ha movilizado el imaginario de la justicia, el imaginario de la movilidad social, y bueno, y además las universidades son actores en este nivel terciario. Entonces, bueno, simplemente para terminar acá, creo que las exposiciones fueron muy ricas para inspirarnos en este sentido, me parece, en el sentido de la multidimensionalidad a la que apelan estos temas, a cómo estos equipos de investigación han ido como construyendo, amasando y sumando dimensiones, y cuando estas dimensiones se suman, cuando uno suma territorio, suma género, ya no lo puede dejar nunca más, porque se transforma en la lente con la que mira, ¿no? Entonces, en eso, la verdad es que creo que ha habido como un crecimiento enorme en la Argentina en las investigaciones sobre estos temas, y por ahí, termino así, apelo, invito, me encantaría que hubiera una masa de trabajos que nos llevaran a más debate. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Ahora nos dejaste con muchas preguntas o muchas cosas para seguir pensando.
Bueno, en realidad, para ir cerrando ya el panel, ya estamos cerca de las 17, y un poco de las cuestiones que salieron en el chat fueron más felicitaciones, comentarios y cuestiones, algunas que un poco las respondió Eugenia con una de las preguntas que hicieron en el chat, que de hecho Eugenia la tomó, y que tiene que ver con la relación, si existe o no una relación entre, pero es como una discusión histórica, ¿no? Entre Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, y cómo la relación o el vínculo de educación-trabajo en esos ministerios, inclusive en el INET, tienen su tradición, su historia, y también sus tiempos de vinculación o no, en relación a un poco tomando la pregunta que hicieron en el chat. Yo solo para terminar, porque ya me pareció, Claudia, hiciste un excelente, digamos, comentario y cierre de este panel, y les súper agradezco haber aceptado participar a Ana Miranda, a Eugenia Martín, a Gustavo Álvarez y a Claudia, que sabemos que estamos siempre con mucho trabajo. Lo único que me interesaba como mencionar o decir a partir de esto, que efectivamente es lo que vos decís, Claudia, cuando uno se mete en investigar la relación educación-trabajo y empieza a meter variables, después es muy difícil sacar esas variables para seguir investigando. Yo me preguntaba, solo dejo como pregunta, pero para seguir, es en este vínculo, ¿no? Un poco lo que salió es cuánto la vinculación oferta y demanda existe o no, cuánto del sujeto aparece en este vínculo de oferta y demanda, cuánto el sujeto, cuando pensamos en estas trayectorias que también, ¿no?, con Ana venimos investigando, cuánto de los deseos de los sujetos y de las posibilidades de estos sujetos entran en esta relación educación-trabajo. Porque también cuando pensamos en políticas, ¿no?, aparece esto, ¿no?, pensaba en esto de por qué no fueron exitosas, esto que decía Eugenia, las políticas de turismo. No digo que es por el sujeto, pero debe haber una combinación de cosas, y cómo muchas veces las políticas se piensan o se implementan no pensando en los territorios y en los sujetos, que a su vez desean o piensan distintas posibilidades, proyectos o cuestiones a realizar, ¿no? Un poco, nosotros en una investigación que también financió el INET, y que gracias a ese financiamiento pudimos hacer en otros territorios, no solo en Ciudad de Buenos Aires y provincias, sino en Neuquén y en Salta, aparece un poco esto del deseo y las posibilidades que hay en el territorio, que a veces no se relacionan con lo que los sujetos, en este caso los sujetos jóvenes, que somos los que más investigamos, no se escapa, ¿no? Esta relación, articulación, vinculación no existe. Y ahí es donde también pienso yo que hay mucho para pensar en eso, ¿no? En cómo pensar la relación educación-trabajo, incorporando al sujeto, incorporando sus deseos, incorporando esas oportunidades o posibilidades que le da cada uno de estos espacios y territorios. Nada, pero ahí Ana levantó la mano, te doy la palabra. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por las exposiciones, a todas. Quería, con lo que ustedes están discutiendo y sobre todo con las presentaciones que se hicieron, yo les quería hacer una pregunta. ¿Vieron ayer las declaraciones de Toyota? No. Perdón, porque yo Sí, me quedé perpleja, que no encuentra a los 200 que lean el diario. ¿No? Pero sí, eso mismo, pero en un contexto de desocupación como la que tenemos actualmente, ¿eso puede ser factible? A mí me da la sensación de que no. O sea, no, porque realmente que las cifras que tenemos nosotros, yo justamente presenté finalmente algo quizás en el ámbito más de lo que hacemos nosotros de investigación teórica, que bueno, que también fue una elección porque ustedes saben que para nosotras es importante agregar como capas analíticas sobre el tema de educación técnico-profesional.
Pero en las investigaciones que nosotros decimos descriptivas, que tenemos un par de documentos actuales de coyuntura, la desocupación de las personas jóvenes está altísima. Entonces, yo en este contexto de coyuntura, ¿puede ser que nos encuentren 200 personas jóvenes? No. No, con secundario completo. Y en Zárate. Todo muy difícil, eran muchas condiciones. No. Acá, Ana, Pero, piden que aclares cómo fue ese comunicado. bueno, Para fue que un cuentes un comunicado poco. que se dio en varios, porque fue información de prensa periodística, o sea, si ustedes lo ven, lo buscan en los diarios. Yo después lo escuché al gerente de Relaciones Institucionales, un hombre muy formado, me llamó mucho la atención su buena predisposición a hablar en cámara, como es que decía que no, que la búsqueda, Gustavo, había sido desde Gualeguaychú hasta Capital Federal y hasta por el lado oeste de la provincia. Y Córdoba haber sido también. No, Córdoba, no, puede ser, viste, Ah. como el área de referencia de Zárate, que tomaban hasta Capilla del Señor. Entonces, Capilla del Señor. o sea, de Capilla, más o menos, ¿no? Como Capital Sí. Federal, Gualeguaychú, no habían encontrado 200 personas. No sé, sigue siendo, me parece, al día de hoy un sector, el nuestro, de mucho debate, ¿no? Y también de mucha presión política y económica, ¿no? ¿Podemos pensarlo? Me parece súper interesante en relación al ejemplo, poder pensar una de las dimensiones que, bueno, que nosotros visualizamos muy rápidamente precisamente por la mirada territorial y la cuestión de los desplazamientos y de las movilidades. Una de las experiencias en las que estamos participando ahora tiene que ver con muchos equipos de investigación, lo están haciendo en el país, con los impactos de la pandemia, ¿no? En el marco de los proyectos PISA-COVID. Y algo de lo que venimos trabajando ahí tiene que ver con el gran impacto que estas transformaciones del último año y medio tienen en relación a las movilidades y a cómo nos movemos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o lo que era el trabajo y que ahora no se sabe dónde está. Nosotros eso lo enfocamos mucho, rápidamente, siempre, porque un aspecto central para poder mirar las dinámicas de los mercados de trabajo locales tiene que ver con que no contamos con información sobre las movilidades en nuestro país, en América Latina en general, en Europa hay algunas experiencias específicas. Pero contar con información sobre las movilidades en relación al trabajo y a los hogares es un insumo indispensable para poder pensar tanto reclutamiento, que es el caso del ejemplo que están trayendo, como pensar ofertas formativas. En alguna época en el equipo tuvimos la oportunidad, en el marco de un proyecto ECOS que dirigía Claudia, de trabajar algún tipo de información y algunas investigaciones que se hacen en el marco del CEREC, organismo francés de internacional prestigio y de un grado de especialización en la información con la que se trabaja enorme, pero muchas de esas investigaciones a nivel de los entramados locales hacía foco en los desplazamientos de la oferta formativa y las disponibilidades, disposiciones en relación a lo que traía Agustina, a las expectativas, a las formas de organizar la vida, el mundo del trabajo y los desplazamientos en el trabajo. Yo creo que algo que lo que ha impactado enormemente esta pandemia es no solamente la cuestión de la digitalización, de la informática, de la conexión virtual, sino la cuestión del desplazamiento y las movilidades. Creo que vamos a tener ahí un impacto enorme en términos de reconfiguración de hasta dónde vamos, cuánto nos movíamos, cuánto no nos movíamos, y a lo mejor no sea que algo de esto le está pasando, muy hipotéticamente lo digo, a Toyota. Está barriendo un espacio tan amplio y no es solamente si tenemos o no tenemos las habilidades, las competencias, el título para trabajar, sino bueno, cómo están impactados nuestros hogares, nuestras movilidades cotidianas, nuestras relaciones en términos de tareas de cuidado, no solamente de las mujeres que nos hacemos cargo fundamentalmente, sino de los hogares y de las dinámicas de los hogares.
y contar con esa información en relación a las movilidades es muy importante para pensar las ofertas. Este ejemplo que yo traía en relación al turismo, el eje que podemos explicarlo, luego ex post podemos encontrar, podemos acercar información desde los equipos de investigación a los gestores de las políticas públicas. La cuestión es que esa información esté disponible antes, ¿no? Cuando se piensan las políticas. La titulación que se estaba llevando era una titulación técnica, educación superior técnica, ofrecida por la universidad, a un entramado donde los cargos que se ocupan con ese tipo de titulación se mueven unos 20 kilómetros para llegar, 20-30 kilómetros para llegar a ese territorio. Y entonces esto pone, creo, en el centro del eje, es decir, las poblaciones en esa zona no asentadas, que viven, que podían acceder a esa oferta formativa, no accedían a ese nivel formativo, no estaba en sus expectativas o en sus horizontes a corto plazo. La universidad tenía un programa proyecto acotado en el tiempo, no podía esperar porque los financiamientos de nación se cortaban, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos de desajustes. Pero creo que contar entonces con información pertinente en relación a cómo se ocupan los cargos, de dónde vienen los trabajadores, cómo se mueven en los territorios, es central para poder pensar una oferta formativa. Y esto tiene que ver con lo que decía Claudia, que en relación a los debates contemporáneos, hemos dejado de enfáticamente pensar a la educación en términos amplios y sus relaciones entre los sistemas, pero a la educación y formación técnico-profesional en el conjunto de las estrategias de desarrollo. Desde nuestra perspectiva, en el conjunto de la gestión local de las estrategias de desarrollo. No, ya ni utilizamos el concepto de desarrollo local, no estamos hablando de un desarrollo acotado, al margen, en algunos territorios. Estamos hablando de espacios de gestión local del desarrollo y el aporte de estos territorios al desarrollo del conjunto, de la región y de la nación. Entonces esto es pensar de otra manera la planificación, pensar de otra manera este vínculo entre educación y trabajo en los espacios de gestión. Porque en definitiva la gestión de la oferta formativa está en los niveles jurisdiccionales, está en las provincias, y las provincias tienen que dar cuenta de qué pasa en sus entramados regionales. Y lo que nos pasa en nuestro instituto es que de las oficinas de empleo, de las universidades, vienen a pedirnos orientación, información, cómo hacemos, dónde tengo tanta plata para programas de territorialización de la oferta, ¿dónde los llevo? Y desde los equipos de investigación, desde la academia y desde los organismos de planificación, tampoco podemos responder a dónde los tienen que llevar. Porque necesitamos un camino para poder responder a eso, ¿no? ¿A dónde, cómo, de qué manera? Tenemos mucho ejercicio en experiencias, algunas muy exitosas en todo el país, distribuidas por todo el país, de arreglos institucionales, locales, con empresas, con directores y directoras que se ponen a la cabeza y logran acuerdos específicos. Ahora, como dice Claudia, hace muchísimos años, desde esta multiplicidad de existencias y arreglos a llegar a pensar un sistema, estamos todavía en un camino, en un proceso. Bueno, gracias María Eugenia, y me avisan que en cualquier momento se corta, así que para no cortar abruptamente el espacio, les vuelvo a agradecer. Espero que en algún momento nos volvamos a encontrar para seguir debatiendo y avanzando en estas discusiones, y también análisis e investigaciones sobre el vínculo educación-trabajo. Así que bueno, gracias, nos veremos en la próxima. Gracias. 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 Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, un gusto.